La pregunta con que empiezo mi charla es ¿qué es la interpretación constitucional? ¿Qué designa esta expresión? Hay una respuesta estándar a esta pregunta que consiste en una definición por género y diferencia. El género es la interpretación, o de manera más acotada la interpretación jurídica, y la diferencia está determinada por el objeto que se interpreta, la Constitución, que presenta peculiaridades frente a otros documentos normativos como la ley, la sentencia, etc. Entonces, las discusiones existentes sobre la naturaleza de la interpretación constitucional dependen de la configuración del género, de la configuración de la especie o de ambos. Por decirlo rápidamente, piensen en la interpretación y en las distintas concepciones de la interpretación. Hablaré de una concepción, por así llamarla, cognitiva, una concepción, por así llamarla, decisional. La cognitiva, que es típica, por un lado, del formalismo jurídico, por el otro, de autores como Dworkin, y la decisional, que es típica de Hart y del realismo jurídico escandinavo y norteamericano. Bueno, una vez elegido una concepción de la interpretación, se dice la especificidad del objeto Constitución determina la especificidad de la interpretación de la Constitución frente a la interpretación de la ley. Y hay, por supuesto, diferentes interpretaciones de la Constitución. Sobre esta base se plantea el problema de la especificidad de la interpretación constitucional, que depende entonces de las diferencias entre Constitución y otros objetos de interpretación. Yo no contesto la eficacia de esta manera de plantear el problema de la interpretación constitucional, la manera estándar de plantearlo, pero quizás resulte más útil para entender las discusiones contemporáneas en la teoría del derecho sobre el tema, invertir el orden de los factores. Me parece, en efecto, que en el plano teórico, en la teoría del derecho constitucional, primero se plantea el problema de qué es el objeto Constitución y después, sobre la base de la respuesta a la primera cuestión, se plantea el problema de la interpretación de aquel objeto previamente configurado. En breve, primero hay la elección de un modelo de constitución parecido o muy diferente respecto a la ley y después, según la concepción de la interpretación que uno tiene, tenemos interpretación cognitiva del objeto constitución o decisional, etc. Antes de profundizar el tema en el plano teórico y conceptual, cabe subrayar en el plano práctico, el plano de los operadores del derecho, que en este plano a menudo se escoge uno u otro modelo de constitución, elaborado por la teoría o por los tribunales constitucionales, en función del tipo de interpretación constitucional que se quiere realizar. Me explico. Por ejemplo, si se quiere afirmar que una ley es inconstitucional, hace falta configurar la Constitución como un conjunto de normas y en particular de principios que por su naturaleza deben ser interpretados extensivamente y así se logra mostrar que la ley es contraria a un principio constitucional. Es decir, se quiere interpretar extensivamente y por lo tanto se configura el objeto Constitución de forma que imponga una interpretación extensiva de un determinado tipo. Y al revés, si no se quiere interpretar extensivamente, se configura la Constitución de modo diferente, por ejemplo, como un programa político o como un documento normativo normal, parecido a la ley. Pero volvemos ahora al plano teórico y presentemos las concepciones de la Constitución que más circulan en la cultura jurídica de los países contemporáneos que están en alguna etapa de aquel proceso que hoy en día ya muchos suelen llamar
de constitucionalización del ordenamiento jurídico. Un ordenamiento jurídico está constitucionalizado cuando existe en este ordenamiento una constitución rígida que tiene un catálogo de derechos fundamentales y, segunda condición, si hay un control de constitucionalidad de las leyes o de los actos normativos que están debajo de la Constitución. Hay otras condiciones de constitucionalización que son, sin embargo, eventuales. Las concepciones de la interpretación constitucional, disculpen, las concepciones de la Constitución son muchas y divergentes. Y en algunos trabajos míos anteriores he intentado clasificarlas insertándolas en 4 modelos. He construido una tipología usando 2 parejas conceptuales. La pareja orden-norma, es decir, conjunto de hechos, conjunto de normas, y la pareja metodológica, descriptivo-axiológico. Pero hoy en día, por razones de tiempo, me limitaré a los modelos más circulantes, los de constitución como norma, pero haré al final una pequeña referencia al modelo descriptivo de constitución como orden, como conjunto de hechos y no de normas. Bueno, el primer modelo, y hablo de modelos porque claramente están construidos haciendo abstracción de características que tienen las distintas concepciones de la Constitución que estoy agrupando en este modelo. El primer modelo puede ser calificado como modelo descriptivo de la Constitución concebida como norma, como conjunto de normas. De modo más preciso, Constitución designa en esta acepción un conjunto de reglas jurídicas positivas, consuetudinarias o a menudo expresadas en un documento, que respecto a las otras reglas jurídicas son fundamentales. Fundamentales en un doble sentido, son fundantes, fundan todo el ordenamiento jurídico y son jerárquicamente superiores a las demás reglas. El segundo modelo puede ser calificado como modelo axiológico de la Constitución concebida como norma. De modo más preciso, Constitución designa en esta excepción, y repito lo que dije antes por el primer modelo, un conjunto de reglas jurídicas positivas que respecto a las otras reglas jurídicas son fundamentales. Pero hay que agregar con la condición de que posean determinados contenidos a los que se atribuye un valor específico, citando a las palabras de un constitucionalista italiano, Mario Dogliani. En este modelo, la Constitución aparece cargada de un valor intrínseco. La Constitución es un valor por sí misma. Tanto en el primero como en el segundo modelo, la Constitución no es un conjunto de fenómenos sociales, sino una norma. Eso permite distinguir con claridad esos modelos de otros modelos que identifican a la Constitución como un conjunto de hechos sociales y otorgarles la idéntica denominación de modelos de la Constitución como norma y no como, por ejemplo, programa político o formulación ideológica. Pero el primer modelo es un modelo descriptivo y el segundo es un modelo axiológico. En el primero, Constitución es una norma entre las otras normas, es un texto que muchas veces puede presentar peculiaridades respecto a los otros textos normativos, pero no difiere de ellos cualitativamente. En el segundo modelo, Constitución es norma dotada de un valor específico, es por sí misma productora de otras normas y es cualitativamente diferente de las demás normas del sistema. Podemos profundizar un poco estos 2 modelos, decir algo más sobre ellos. El primero es el menos necesitado de ejemplos. Yo diría, pues en él se circunscriben las concepciones de Constitución que se elaboran a partir de las revoluciones americanas y francesas del siglo XVIII. Es un modelo que se difundió entre los liberales y los demócratas en los siglos XIX y XX y todavía conserva alguna hegemonía en la dogmática jurídica
constitucional de la Europa continental al menos. Son aquellas concepciones de la Constitución que de modo general identifican la Constitución con un texto normativo específico, de tal modo que se habla de concepto documental de Constitución o a veces de Constitución formal o incluso de Constitución en sentido formal. Sin embargo, este modelo comprende conceptos de Constitución que se diversifican desde varios aspectos. Dentro de un amplio espectro, estos conceptos pueden situarse entre dos polos. El primer de esos polos está representado por una concepción de la Constitución simplemente documental. Constitución designa cualquier documento normativo que se llame Constitución o ley fundamental. Cerca de este polo se sitúan todas aquellas concepciones que distinguen a la Constitución de las otras leyes por alguna característica formal. Por ejemplo, los procedimientos más complejos de producción, revisión y abrogación de la Constitución. El segundo polo está representado por un concepto de Constitución como norma fundado en el contenido. Constitución designa solo aquel documento normativo o aquella parte de un documento normativo que contenga un específico contenido normativo. En las cercanías de este polo se sitúan todas las concepciones que identifican la Constitución, por ejemplo, con las metanormas sobre la producción del derecho o con las normas que instituyen y organizan los máximos poderes del Estado o con las normas que identifican los fines globales del régimen, etc. Como puede verse, en la óptica que adopto aquí hay solo una diferencia de grado, y no categorial, entre el concepto de Constitución autodenominado puro, propuesto por Kelsen, un concepto de Constitución que define quién y cómo se produce y se aplica el derecho, entre este concepto de Constitución y conceptos declaradamente políticos, según los cuales la única verdadera Constitución es la que tutele determinados derechos y libertades individuales. Sin embargo, las concepciones de la Constitución que he llamado políticas se clasifican preferentemente dentro del segundo modelo. En toda clasificación hay un margen por fuerza de valoración, de arbitrariedad, si quieren, una opción metodológica. Por eso, las concepciones del contenido, que se refieren al contenido de la Constitución, presuponen una valoración que considera determinados elementos relevantes para definir la Constitución como un documento normativo. Si la valoración se detiene aquí, nos mantenemos dentro del modelo ya descrito de Constitución como norma, modelo descriptivo de la Constitución como norma. En cambio, se pasa a un modelo axiológico cuando se considera el objeto Constitución en sí mismo como dotado de valor positivo y como generador de normas. Con frecuencia se trata de matices, pero me parece que es posible distinguir entre quien destaca que un determinado documento tiene como fin tutelar las libertades fundamentales y se sitúa de esa manera dentro del modelo descriptivo, y quien además valora positivamente ese fin y se emplaza así en el modelo axiológico. Y hablando de este segundo modelo, bueno, podemos decir que es seguramente el más reciente. El primer modelo adquirió plena autonomía cuando se asentó el positivismo jurídico, mientras que el segundo modelo aparece vinculado genéticamente con la ideología constitucionalista, hoy en día neoconstitucionalista, o mejor, con una variante del constitucionalismo que podríamos llamar, parafraseando a una expresión de Bernard Manin, el constitucionalismo de las reglas. En mi opinión, este segundo modelo adquiere interés relevante como objeto de estudio solo después de la promulgación de las constituciones europeas del posguerra, y no solo europeas, y sobre todo en los últimos 30, 40 años. Así lo explicitan en el ámbito teórico algunos filósofos del derecho y algunos constitucionalistas que sintonizan con la actuación de varias cortes constitucionales. Pienso, por ejemplo, y por supuesto a la italiana, pero también al Tribunal Constitucional Español, a la Corte Constitucional Alemana, al Consejo Constitucional Francés.
a la Corte Suprema de Estados Unidos y a la Corte Constitucional de Colombia. En el segundo modelo se concibe la Constitución como un documento normativo que presenta características específicas que lo distinguen de los otros documentos normativos y particularmente de la ley. Así, la Constitución se sitúa en el vértice de la jerarquía de las fuentes y además modifica cualitativamente esa jerarquía. El así llamado legicentrismo del modelo estatal francés es sustituido por la omnipresencia de la Constitución, que informa por sí misma todo el sistema. Por ejemplo, toda la legislación es entendida como actuación de la Constitución y se interpreta a la luz de la Constitución. Ya no resulta posible concebir los sistemas jurídicos como sistemas exclusivamente dinámicos. Se entienden también como sistemas estáticos. Además, la Constitución se ve como un conjunto de normas, como en el primer modelo. Sin embargo, no solo contiene reglas, sino también principios, que son los que la caracterizan. Esos principios no son formulados necesariamente de modo explícito o expreso y pueden ser reconstruidos tanto a partir del texto como prescindiendo de él. Además, la Constitución tiene, y lo explicaba el profesor Alexi ayer, una relación especial con la democracia en un doble sentido. Hay, en primer lugar, una conexión necesaria entre una concepción de la democracia, lo que yo llamo la democracia como isonomía, y el segundo modelo de constitución. No puede haber constitución sin democracia, ni democracia sin constitución, en estos sentidos de constitución y de democracia. Y segundo, la constitución funciona necesariamente como límite de la democracia entendida como regla de mayoría, de forma procedimental. Además, la constitución funciona como puente entre el derecho y la moral, ya que abre el sistema jurídico a consideraciones de tipo moral, en un doble sentido. Los principios constitucionales son principios morales positivizados y la justificación en el ámbito jurídico, sobre todo la justificación de la interpretación, no puede dejar de recurrir a principios morales. Finalmente, la aplicación de la Constitución, a diferencia de la ley, no puede hacerse por el método de la subsunción, sino que precisamente por la presencia de los principios debe realizarse generalmente por medio del método de la ponderación. Ahora bien, dependiendo de que un teórico adopte el primer modelo o el segundo modelo de Constitución, diferente será la manera en que concibe la interpretación de la Constitución. Además, hay diferencias, más bien de grado en la mayoría de los casos, en la configuración de la interpretación constitucional en función de la concepción de la interpretación que se adopte. Yo, por razones de tiempo y de simplicidad, reduciré a dos las concepciones de la interpretación que tomaré en cuenta. Se trata de dos casos paradigmáticos, pero hay varias concepciones intermedias y muchos matices entre una y otra. Los dos tipos son la interpretación cognitiva y la interpretación decisional. La interpretación cognitiva es la actividad de comprensión del significado o bien la actividad de descubrimiento de un significado que preexiste a la interpretación, un significado correcto de los documentos normativos. La interpretación decisional es la actividad de decisión del significado. Esta es la postura del escepticismo interpretativo, del realismo jurídico en materia de interpretación, o bien es la actividad de elección de uno de los significados posibles que están dentro de un marco de significados posibles. Esta es la postura de Kelsen sobre este tema, o bien la postura de Hart es la actividad de elección discrecional del significado en caso de dudas o de discusión, cuando hace falta argumentar a favor de la elección que se realice. Así que, con el afán clasificatorio que me corresponde, yo diría que hay 4 posibles respuestas diferentes
a la pregunta sobre la naturaleza de la interpretación constitucional. La primera respuesta es que la interpretación constitucional es una interpretación cognitiva de la Constitución, entendida la Constitución según el modelo descriptivo. Y aquí yo situaría los formalistas interpretativos del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX y una parte, al menos una parte relevante en Europa, de la dogmática del derecho constitucional. En segundo lugar, la interpretación constitucional es concebida como interpretación decisional del modelo descriptivo de la Constitución. Y aquí yo pondría Hart y el realismo con diferentes, claramente, posturas entre sí. En tercer lugar, la interpretación cognitiva del modelo axiológico de Constitución, y yo diría que esta es la postura representada paradigmáticamente por Ronald Dworkin. Y en cuarto lugar, la interpretación decisional del modelo axiológico de Constitución. Y aquí yo escogería, podrían ser varios, la obra de Andrei Marmor, un discípulo de Joseph Raz. Bueno, estas respuestas responden, por consecuencia de manera distinta también a otra pregunta, la pregunta sobre la especificidad de la interpretación de la Constitución frente a la interpretación de la ley. Además, cabe subrayar que las varias teorías de la interpretación constitucional, a veces sin distinguir claramente lo que están haciendo, adoptan alternativamente dos enfoques diferentes. Un enfoque empírico, y entonces describen cómo se realiza en general o en un contexto determinado la interpretación constitucional, o bien un enfoque normativo y prescriben cómo debe realizarse la interpretación constitucional para ser una buena interpretación, una interpretación correcta. Lo que cabe observar es que parece más frecuente que los enfoques empíricos sean adoptados por las teorías que usan el modelo descriptivo de la Constitución, mientras que los enfoques normativos son adoptados por las teorías que usan el modelo axiológico de Constitución. Pero hay excepciones, ya que a veces también las teorías que usan el modelo descriptivo de Constitución adoptan enfoques normativos. Bueno, empecemos con caracterizar brevemente la interpretación constitucional en la manera en que la entienden los que usan el modelo descriptivo de Constitución. La Constitución es un conjunto de normas que difiere, pero no tanto, de las demás normas jurídicas. Bueno, siendo la Constitución un conjunto de normas como la ley, la especificidad de la interpretación constitucional es cuestión de grado y no categorial. Las diferencias dependen fundamentalmente de tres factores: de los intérpretes típicos, de los problemas típicamente constitucionales y de las técnicas interpretativas empleadas. Diré algo muy brevemente sobre estos tres factores. Yo creo que no es muy relevante lo de la tipicidad del intérprete constitucional frente a los demás intérpretes, porque en un sentido la Constitución es un objeto que puede ser interpretado por cualquiera, por un ciudadano, como por un órgano o por un estudioso del derecho. Y aun si nos restringimos a los casos de interpretaciones que afectan de alguna manera el sentido que después los demás atribuyen a la Constitución, la interpretación del Tribunal Constitucional, etc., hay varios órganos y varias doctrinas que influyen sobre esta interpretación. Más relevantes seguramente son los otros dos factores. Los problemas típicamente constitucionales que dependen, a su vez, de la formulación de la Constitución, la presencia de cláusulas generales en la Constitución y de contenido. Estas cláusulas a menudo son interpretadas como expresantes principios, valores o derechos fundamentales. Otro elemento relevante, por lo que se refiere a los problemas típicamente constitucionales,
es constituido por las consecuencias que al menos algunas interpretaciones de la Constitución tienen y que tienen una relevancia jurídica y política y social y económica mucho mayor que la interpretación de la ley. Estoy pensando obviamente a las interpretaciones de los máximos órganos jurisdiccionales y sobre todo del Tribunal Constitucional. Hay además problemas típicamente de interpretación constitucional, pero no me voy a referir a ellos. Técnicas empleadas, el tercer factor. A menudo estas técnicas, es bien conocido, son de tipo extensivo, sistemático, teleológico. Bueno, aquí también es una cuestión de grado, porque estas mismas técnicas interpretativas se usan también en la interpretación de la ley. Quizás se usan más en la interpretación de la Constitución a preferencia de otras técnicas interpretativas que se aplican en el caso de la ley. Por ejemplo, la técnica de la interpretación literal es menos común en la interpretación constitucional que en la interpretación de la ley. Los que usan el modelo descriptivo de Constitución, por supuesto, analizan también las interpretaciones que de la Constitución ofrecen los tribunales constitucionales. Y aquí yo creo reside la diferencia más relevante entre los que tienen una concepción cognitiva de la interpretación y los que en cambio tienen una concepción decisional de la interpretación. Según los primeros, interpretación cognitiva, la Constitución es conceptualmente independiente de las interpretaciones de los tribunales constitucionales. La ciencia del derecho, de corte yo diría normativista, tiene que describir el significado del documento constitucional que se puede conocer con independencia de la actuación de las Cortes, que pueden equivocarse, como cualquiera, en su interpretación. Esta tesis, por ejemplo, es argumentada a lo largo de 1.300 páginas en el último manual de Derecho Constitucional de un constitucionalista italiano, Alice Vignundelli. En cambio, según los que tienen una concepción decisional de la interpretación, la Constitución es lo que los tribunales constitucionales dicen que es a través de sus interpretaciones. Bueno, no solo los tribunales constitucionales, como veremos, sino también otros órganos relevantes. Lo que en cambio usan el modelo axiológico de Constitución detectan una radical especificidad de la interpretación constitucional frente a la interpretación de la ley. Por ejemplo, Andrei Marmor, en su volumen Interpretation and Legal Theory, la segunda edición del 2005, que tiene un capítulo sobre interpretación constitucional, elenca 5 rasgos específicos de la Constitución frente a la ley. Lo voy a elencar yo también sin criticar, y habría quizás que criticar algo. Los 5 elementos caracterizantes serían la supremacía jerárquica de la Constitución, la longevidad, la rigidez, el contenido moral, la generalidad y abstracción. Estos rasgos, y sobre todo el del contenido moral, determinan la especificidad de la interpretación constitucional, que a menudo tiene que llevarse a cabo a través de la ponderación entre principios, valores y derechos fundamentales. Ponderación que, como es conocido, puede ser de 2 tipos: categórica, como por ejemplo pasa en las decisiones abstractas sobre constitucionalidad de la ley, o ad hoc, caso por caso, cuando se decide un caso específico. Para explicar qué es la interpretación de la Constitución, si se adopta un modelo axiológico de Constitución, habría que hacer referencia a Dworkin y a su idea de la lectura moral de la Constitución, es decir, la lectura de las cláusulas más abstractas de la Constitución, específicamente de la Constitución de Estados Unidos, sobre la base, a la luz, él dice, de la mejor teoría moral disponible. Yo no voy a hacerlo por razones de brevedad y también porque se trata de temas, yo creo, bastante conocidos. Aquí también, en el caso de elegir el modelo axiológico,
Los que usan este modelo analizan las interpretaciones que de la Constitución dan los tribunales constitucionales. Y aquí de nuevo reside la diferencia más relevante entre los que tienen una concepción cognitiva de la interpretación y los que la tienen decisional. En opinión de los primeros, el significado del documento constitucional es conceptualmente independiente de la actuación de los tribunales constitucionales, que solo pueden llevar a la luz el significado que la Constitución ya tiene y que no depende de las opiniones políticas o morales de las Cortes. Es esta, yo creo, la postura de Dworkin, que sin embargo subraya la labor de la Corte Suprema de Estados Unidos como parte relevante de la tarea colectiva de identificar el significado correcto de la Constitución. Hay otros, por ejemplo, nuestro amigo José Juan Moreso, que más claramente afirman que los tribunales constitucionales pueden equivocarse cuando interpretan. Lo que, en cambio, tienen una concepción decisional, afirman como Mármol que la Constitución es lo que los tribunales constitucionales dicen que es. Aún si agregan que los tribunales pueden, tal vez, a veces, equivocarse al respecto. Quiero terminar esta charla, que hasta ahora ha sido solo una modesta tentativa de poner un poco de orden en las discusiones contemporáneas sobre la interpretación constitucional, terminar con unas breves consideraciones críticas en el plano teórico y del análisis conceptual respecto a tres de las nociones de interpretación que he presentado, mientras que voy a adherir, digamos, a la cuarta. Voy a ser tajante por razones de brevedad, pero podría profundizar lo que estoy por decir en la parte de la discusión, porque seguramente mi amigo Pepe Aguiló no estará muy de acuerdo en lo que voy a decir ahora. Bueno, respecto a la interpretación cognitiva del modelo axiológico, Dworkin como elemento de referencia, yo la encuentro una postura coherente, interesante, con un enfoque claramente de tipo normativo, aun si hay elementos también empíricos. Nos dice fundamentalmente cómo se debe interpretar la Constitución, pero es una concepción para mí inaceptable en sus presupuestos ontológicos y sobre todo epistemológicos. Además de ser peligrosa por algunas de sus consecuencias, si se la aplicara. El presupuesto ontológico, ¿cuál es? El presupuesto ontológico es la existencia de una moral crítica, objetiva, o racional, o verdadera, que nos sirva como criterio para interpretar correctamente la Constitución, la mejor teoría moral disponible, dice Dworkin. Yo no creo que tal cosa exista y no lo voy a argumentar. En esto dejo abierta la discusión. Problema epistemológico más grave: aun si existiera este tipo de moral, su cognoscibilidad objetiva es muy dudosa y las peleas que permanentemente tenemos en materia moral me parecen una buena muestra de estos problemas epistemológicos. Pero además podría ser peligrosa por lo siguiente: la conexión justificativa necesaria entre derecho y moral, el así llamado, al menos en Génova, imperialismo de la moral, que deriva de la lectura moral de la Constitución, me parece una manera de socavar una de las funciones esenciales del derecho: constituir una guía de las conductas dotada de alguna previsibilidad y capaz de ser un mínimo común normativo frente al histórico fracaso de las morales verdaderas o positivas que sean en solucionar los conflictos y dirigir los comportamientos en la sociedad. Respecto, en cambio, a la interpretación decisional del modelo axiológico,
Marmor como referencia, mi impresión es que se trata de una postura contradictoria. Si la Constitución es lo que dice la Corte Constitucional, ella, la Corte Constitucional, desde un punto de vista epistemológico, no se puede equivocar. La interpretación de la Corte es, por así decirlo, performativa. Lo que la Corte dice es algo que constituye la Constitución, que hace la Constitución. Pero si se adopta el modelo axiológico de Constitución, que afirma que la Constitución incorpora principios y valores morales, las decisiones de las Cortes constitucionales que van en contra de estos principios o valores, o que no los aplican en un caso concreto, se equivocan. Entonces, estaríamos en esta curiosa situación. La Corte no se equivocaría, ya que dice lo que es la Constitución, pero sí se equivocaría si no dice lo que es la Constitución desde el punto de vista de la moral crítica o objetiva. Esta me parece una postura contradictoria. Respecto a la interpretación cognitiva, formalista, del modelo descriptivo de Constitución, yo no voy a gastar muchas palabras. Me parece que es una postura que ya ha sido muy criticada, como cuando se aplica la interpretación de la ley, la idea de que se pueda descubrir el contenido verdadero de una ley es muy desacreditada. Bueno, más aún me parece criticable si se aplica esta manera de interpretar a la Constitución, que contiene cláusulas generales, principios, etc. Queda, por lo tanto, la alternativa constituida por la interpretación decisional en sus dos versiones, la versión de Hart más débil, la versión del realismo jurídico más fuerte, que adopta el modelo descriptivo de Constitución. La interpretación consiste, desde el punto de vista teórico, en una tarea llevada a cabo, primero, discrecionalmente, segundo, por múltiples sujetos. Discrecionalmente, ya que no hay metacriterios compartidos para elegir los criterios interpretativos que usar para atribuir sentido a la Constitución, y por múltiples sujetos, porque se trata de las instituciones, en particular de las Cortes Constitucionales, de jueces, de órganos de relevancia constitucional. En cooperación, pero a menudo en competencia entre sí. Hay una multiplicidad de sujetos que tienen una interpretación de la Constitución o varias interpretaciones de partes de la Constitución que compiten entre sí para afirmar un sentido de Constitución. El resultado, variable, contingente, de este complejo juego de cooperación, de negociación, de argumentación, un juego que no es solo un juego interpretativo en sentido explícito, porque a veces, y los colegas franceses nos los enseñan, la actuación de órganos constitucionales, aun si no es interpretativa, determina una interpretación de la Constitución. Si el presidente hizo esto quiere decir, implica que él tiene una determinada interpretación de esta parte de la Constitución. Bueno, este juego complejo es contextual y variable en el tiempo. Lo que es la Constitución, lo que significa el texto constitucional, se puede detectar solo ex post, post-interpretación. Y es lo que se enseña, yo diría, en las facultades de Derecho, y que sirve como base para hacer previsiones sobre los significados futuros de la Constitución. Es un equilibrio contingente que depende de la actuación interpretativa y no interpretativa de una multitud de agentes, entre los cuales cabe incluir también los teóricos normativos, sobre todo los teóricos normativos influyentes, como Robert Alexy o Ronald Dworkin. Hablando de la Constitución como resultado de una pluralidad de actividades interpretativas y no, o si se prefiere, como resultado de una práctica compleja que involucra a los operadores institucionales, profesionales y doctrinarios del derecho,
hemos individualizado, sin darnos cuenta, otro sentido de constitución, un tercer sentido de constitución. No más constitución como norma, sino constitución como producto de un conjunto de hechos sociales. Un hecho social ella misma, un hecho institucional que puede ser analizado con los instrumentos típicos de las ciencias sociales y comprendido con los instrumentos que nos brinda la filosofía social. Y pienso, por ejemplo, a las elaboraciones de autores como John Searle o John Elster. Estas nociones de interpretación constitucional como actividad y como resultado de esta actividad, lo repito, son las preferibles, desde mi punto de vista, en el plano de la teoría o de la teoría valorativa del derecho. Pero tengo que afirmarlo claramente, finalizando mi discurso, estas nociones, aun si creo que pueden ser útiles y hasta necesarias para los operadores institucionales y profesionales del derecho, no son para ellos suficientes. Las respuestas a las preguntas ¿cómo se ha interpretado la Constitución? ¿O cuál es el resultado de las actividades interpretativas de la Constitución? Son útiles, pero no suficientes para responder a la pregunta que se hacen los operadores prácticos del derecho. ¿Cómo debo interpretar la Constitución? Para responder a esta última pregunta hacen falta doctrinas normativas. Doctrinas normativas que, en mi opinión, deben brindar propuestas fiables, estables y compartidas. Fiables que, por ejemplo, no remitan las decisiones interpretativas a las subjetivas creencias morales de los jueces. Que sean relativamente estables, que permitan un grado razonable de previsibilidad de las consecuencias jurídicas de las acciones del legislador, en particular la previsibilidad que una ley sea juzgada o no como conforme a Constitución por el Tribunal Constitucional, y compartidas. ¿Compartidas por quiénes? Yo diría compartidas, al menos en gran medida, por la cultura jurídica de un país. Estas propuestas normativas están siendo elaboradas en todo el mundo por filósofos del derecho como Robert Alexi o como el Grupo de Alicante, aquí representado por Joseph Aguiló. Pero yo creo que la responsabilidad principal y última, porque estas propuestas lleguen a ser fiables, estables y compartidas, pertenece a los tribunales constitucionales. Este magnífico congreso testimonia que al menos uno entre los tribunales constitucionales, la Corte Constitucional Colombiana, ha decidido tomar en sus manos esta difícil tarea y aceptar el desafío que supone llevarla a cabo. Gracias.